Siempre he buscado el origen y final de nuestra cultura celta, el lugar exacto, hasta que comprendí que no era territorio exclusivo de Europa, sino que el arco atlántico ampliaba su trazo hacia el otro lado del océano, llegando a la costa este de Estados Unidos y Canadá. Desde niño siempre había soñado con vivir en primera persona las sensaciones que despertaba Nueva York y había realizado mentalmente miles de veces ese viaje. Finalmente descubrí la ciudad e hizo que me sintiera como en casa. Manhattan comenzó a ser para mí una especie de Avalon, de refugio al otro lado del océano. Tal vez suene extraño, pero la ciudad que nunca duerme, la de los grandes rascacielos y el ritmo trepidante, se convirtió para mí en una pausa, donde camino con la mirada serena y puedo escuchar sus sonidos, su música, su historia. La ciudad te cautiva, te hace mimetizarte con ella, es muy epidérmica. De pronto te conviertes en un habitante más y te dejas llevar de punta a punta con la gaita entre las manos, y la melodía surge de forma espontánea. Quería saber más de la ciudad. Un día conocí la increíble historia de la tribu Lenni Lenape y me impacta de tal manera que no logro quitarme de la cabeza aquel momento en el siglo XVII cuando los primeros colonos europeos compraron la isla de Manhattan por el simbólico precio de $24. Lo que parecía un sencillo acuerdo amistoso en el que los Lenapes veían una oportunidad para compartir sus tierras fue una operación comercial en la que los holandeses se convirtieron en propietarios. Y después llegaron las epidemias, la guerra y una tribu totalmente devastada. De pronto me vi buscando aquellas almas por toda la ciudad. Fue como una llamada muy especial, el deseo irrefrenable de un hombre celta de la otra orilla del Atlántico buscando los orígenes de la nación Lenape. Además, en mi particular aventura neoyorquina, tuve la gran suerte de contar con el apoyo y la energía inspiradora de José Ángel Abad, asturiano afincado en la Gran Manzana, periodista y buen amigo. Lo que parecía un sueño se ha convertido en realidad. El gaitero asturiano Bras Rodrigo triunfa aquí, en la ciudad de los rascacielos. EPOS New York es un sueño hecho realidad.